Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo algunos de los escribas y fariseos dijeron a Jesús: Maestro, queremos ver un signo tuyo. Él les contestó: Esta generación perversa y adúltera exige un signo, pero no se le dará más signo que el del profeta Jonás. 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre del cetáceo, pues 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra. Cuando juzguen a esta generación, los hombres de Nínive se alzarán y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Cuando juzguen a esta generación, la reina del sur se levantará y hará que la condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hermanas, muy buenos días en el Señor Jesús. Como todos los días seguimos pidiendo, rezando, implorando, suplicándole a Dios por el fin de esta pandemia, por el término, porque lo único que trae la pandemia es dolor, sufrimiento, llanto, luto, y no queremos eso. Pedimos también por todos los enfermos, gravemente enfermos a causa de esta pandemia, muchos de ellos internados en cuidados intensivos, otros en cuidados intermedios, otros siguiendo el tratamiento desde sus hogares. Señor, por cada uno de ellos, por su pronta recuperación. Y también pedimos por los ya fallecidos a causa de esta pandemia, por los más de 194,000 peruanos, por todos ellos que dejaron un vacío, un dolor en el hogar, en la familia. Y qué no decir de sus familiares, Señor, rezar por ellos para que encuentren el consuelo, la esperanza en ti, porque tus palabras, Señor, son palabras de vida eterna. En el Evangelio del día de hoy, lo que quiere Jesús es que no endurezcan el corazón, sino al contrario, que escuchen la voz del Señor. ¿Y por qué digo esto? Porque los escribas y fariseos han endurecido ese corazón. Ya no parece un corazón de carne, parece un corazón de piedra, un corazón duro, un corazón que no permite ver más allá de lo que sus ojos ven, un corazón que se ha olvidado de la misericordia, pero que sí tiene muy presente el sacrificio y el cumplimiento. Y lo que Jesús viene a instaurar en este mundo es un corazón tan humano que lo tengamos todos, para que sea susceptible y para que perciba el dolor de los otros corazones, para que perciba la necesidad de los otros corazones, porque solamente un corazón de carne puede saber y sentir lo que siente otro corazón. Y hoy día, justamente estos escribas y fariseos, por tener ese corazón tan duro, le dicen a Jesús: Maestro, queremos ver un signo tuyo. Es decir, queremos ver, como quien dice, un milagro tuyo. Es el querer de ellos. Es una petición que en el fondo tiene también una sed antojadiza que nos lleva a nosotros, primero para ver, para creer. Si no veo, no creo. Si yo veo que tú haces un signo, si yo veo que tú estás curando y sanando, si yo veo que has hecho un milagro de resucitar a un muerto, creo en ti. Es decir, la pregunta conlleva a un capricho de cierta espectacularidad, de cierta rimbombancia, diríamos así, una petición rimbombante, ¿no? De querer ver esos esplendores y destellos magníficos del poder de Dios, moverse
en ese plano. Pero Jesús le dice no. Y le responde más aún, generación perversa y adúltera. Pues sí, solamente un corazón que no cree en Dios, pero que quiere ver milagros, realmente está pervertida, realmente está alejada de la voluntad de Dios, realmente no tiene a Dios en su corazón. Y adúltera porque es una generación que va tras otros dioses, una generación que hoy está con Dios y mañana lo deja, una generación que hoy día dice a Jesús, tú eres mi rey, tú eres el rey de Israel, pero que después mañana dirá, crucifícalo. Una generación que por un momento alaba a Dios, unos discípulos que lo tienen como su maestro, pero que después llega el momento de la negación, de la traición, del abandono. Es decir, Jesús está al lado de hombres que por un lado llevan una perversión en sus corazones, pero también el adulterio de que ellos mismos predican amar a un solo Dios, pero que sin embargo sus corazones están más alejados de este Dios y van tras otros dioses como el dinero, como el ser elogiados, como la fama, como el ser saludados y reconocidos. De eso quieren ellos, de eso se alimentan. El ego de ellos se alimenta de lo que la gente les dice, de lo que la gente proclame de ellos, de lo que les suba su autoestima y su ego, hasta un narcisismo, el cual ellos mismos creen que así como los perciben, son. Pues Jesús aquí les dice, no se les dará más signo que el del profeta Jonás. Y Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena. El símbolo de Jonás de 3 días y 3 noches implica el misterio de la muerte y resurrección de Cristo. Ese es el último y definitivo signo que mostraré. Aquel que ustedes crucifican un día y lo ponen en el sepulcro, un domingo de gloria resucitará. 3 días estuvo Dios en el seno de la tierra y de ahí emergió la vida. De ahí saltó la fuente de esperanza inagotable para nosotros. Por lo tanto, Jesús no se mide simplemente por caprichos humanos, por deseos tan mundanos. Jesús se mueve por el amor a nosotros, pero no tanto por querer mostrar su poder para que los demás crean, sino por mover su palabra que penetre corazones y que sus oídos capten muy bien quién es el que les habla, quién es el que en realidad hace los milagros. Y ese es Dios, ese es Jesús. Hay muchos signos que Jesús hace, pero que sin embargo mucha gente ha demostrado fe. Y por lo menos en el Evangelio, el pasaje de aquel hombre que es un centurión romano que le dice, mi siervo está enfermo, quiero que lo cures. Y Jesús dice, vamos, y él dice, no soy digno de que tú entres en mi casa, pero una palabra tuya, dila desde aquí y mi siervo quedará curado y sano. Jesús alaba esa fe, que primero no exige el signo, sino exige la misericordia de Dios, y que no necesita todavía verlo, simplemente que brote de sus palabras el deseo de curarlo y bastará. Es una fe pura, una fe que no se mueve por alardes, por cohetes, por centellas, por aplausos, por podios, por posiciones. Es una fe que se mide desde confiar en aquel a quien se lo pides, en este caso, Jesús. Ese tipo de fe madura es lo que quiere Dios, no la que se mueve por justamente lo que acabamos de decir,
por caprichos humanos. Ver para creer. Pues, y al final Jesús le dice: cuando sea juzgada esta generación, los hombres de Nínive se alzarán y harán que las condenen. Porque cuando Jonás fue a Nínive, predicó la conversión y los ninivitas se convirtieron a la primera predicación. Pero ellos, quienes escuchan la predicación de Jesús, nadie se convierte. Siguen con el corazón endurecido, con el oído cerrado y con los ojos vendados. No hay una muestra de apertura ante la palabra de Dios. Por lo tanto, no reconocen que en medio de ellos hay uno más fuerte, hay uno más que es Jesús, ante la imagen de Jonás, que va a predicar la conversión, el arrepentimiento. Y también pone como ejemplo a la reina del sur, que sí, vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Salomón, un hombre sabio, prudente. Pero sin embargo Jesús dice: aquí hay uno que es más que Salomón. Pues ese es Dios, que no se compara a ningún personaje de la historia de la salvación, sino que en Él llega a su plenitud todas las promesas mesiánicas. En Él llega todo lo que nosotros esperamos. La sabiduría de Salomón, el hecho del signo de Jonás, 3 días y 3 noches en el vientre del cetáceo. Todos estos símbolos es para decirnos a nosotros que hay uno que es superior a todo, que trae palabras y palabras de vida eterna. Que nosotros creamos en su palabra y no esperemos todavía los milagros, porque primero hay que creer en aquel que hace los milagros, no en los milagros, no en los signos. Primero en aquel que realiza los signos, y ese es Jesús. Por eso, queridos hermanos, que no tengamos esa visión tan pequeña, tan reducida. ¿Cómo podemos manipular a Dios así? A ver, muéstrame tus signos para creerte. No. Más bien, enséñame a escuchar tu palabra y a distinguirte mejor para creer cada vez más en ti. Y los milagros serán una añadidura, nos dirá Jesús. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes. Llévense mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bonito y bendecido día en el Señor.